¿Qué puede llegar a pasar mañana con el señor Camacho? Recordemos, el señor Luis Fernando Camacho ha sido detenido, ha sido trasladado a... Bueno, primero pasó por una audiencia de medidas cautelares, allí el juez consideró pertinente remitirlo a la cárcel de Chonchocoro. Él está allá, hoy 50 días, ¿no es cierto?, se completan de aquello, y bueno, él está a la espera de que se lleve adelante el proceso en su contra, ¿no es cierto? Esa es la situación. Hay un término que está dentro, voy a tratar de apelar aquí un poquito a mis apuntes, creo que es el artículo 26 del Estatuto Autonómico del Departamento de Santa Cruz, donde se habla de las causales por las cuales el gobernador podía perder el mandato, ¿no? A las tradicionales de muerte, enfermedad, renuncia, etcétera, etcétera. Una de las pocas que queda, si no la única que queda, en la que entendemos nosotros podría aplicar, es la que refiere a ausencia temporal, ¿no? El hecho de que el gobernador no vaya a su oficina hace 50 días no constituye una ausencia temporal. Hoy escuché una explicación que hacía un abogado cercano al señor Camacho, y él explicaba y decía, no es necesario que él esté en la oficina, él puede haber viajado, ¿no es cierto?, y eso no es ausencia temporal. Entonces, claro, me vino inmediatamente a la memoria el episodio en el que justamente se desata el quiebre con su subprefecto. Sí. En el momento, o el subgobernador en este caso, perdón por el lapsus, subgobernador, cuando el señor Camacho tenía que viajar, y era una ausencia temporal, sí, y no le deja la responsabilidad del manejo de la gobernación a quien debió haberle dejado según manda el estatuto, sino se la deja a un secretario. Al secretario institucional. O sea, violando el estatuto. Sí. Entonces, claro, cuando Camacho viaja por otros temas y no va a su oficina, no asiste, no marca tarjeta, no pone su dedo, no sé cómo controlaron la asistencia allá, 50 días, eso no es ausencia temporal. Entonces, si eso no es ausencia temporal, ¿qué es ausencia temporal? Estoy razonando un poquito, me imagino que es lo que estará razonando ahora mismo, entiendo que es una sala constitucional. Una sala constitucional la que va a resolver mañana este entuerto. Sí. Que está claro, ellos tienen la autonomía, pero el ministro también puede, a partir de sus conocimientos, tener un criterio. Sí, mira, ahí hay un tema del informe GIEI que yo siempre resalto en estos temas. Yo podría decirte, mira, lo dejo en manos de la justicia, no voy a hablar, o decir los temas tienen que ver con respetar la independencia judicial. Pues soy el ministro de Justicia y tengo que dar un criterio de orientación, y la población tiene derecho a informarse y tú a preguntarme. Entonces creo que en ese ámbito, respetando ese principio de independencia judicial, hay que entender bien los alcances de lo que está ocurriendo. En primer lugar, aquí nadie está cuestionando que Luis Fernando Camacho siga como gobernador. Él va a seguir como gobernador, dicte la decisión que dicte la justicia constitucional mañana, porque nadie ha demandado que él deje de ser gobernador. ¿Qué puede dictar mañana la justicia? ¿Qué podría dictar? Solamente hay dos caminos, que se conceda la tutela o que se deniegue la tutela. Explíquele a la gente que no conoce estos términos. El principio que se está buscando en esta acción que han presentado asambleístas departamentales, porque lo reitero, este es un tema que el gobierno nacional no se va a involucrar, es un tema que lo hemos dejado a la democracia, a la asamblea departamental y a los cruceños. Esa es la opinión oficial del gobierno. Esto lo van a resolver en Santa Cruz. Asambleístas departamentales le van a plantear a un juez constitucional una acción de cumplimiento, que se cumpla su estatuto, que eso que tú has planteado precisamente, y el principio constitucional de verdad material se cumpla. Que una persona que no está más de 50 días habilite al vicegobernador. Ahí yo no veo dónde entra el más. Entiendo que el señor Aguilera ha sido el jefe de campaña de Luis Fernando Camacho, son del mismo partido político. Acá no hay ningún cambio hacia el movimiento al socialismo. Va a ser alguien elegido por el voto de los cruceños de Creemos, que va a terminar de ejercer las funciones a partir del Estatuto de Santa Cruz. Ese es el único escenario posible. No se va Camacho, Camacho se mantiene como gobernador, y quien ejerce las funciones de gobernador de acuerdo a su estatuto es Aguilera. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que la Sala Constitucional diga, esto no me parece que sea una materia que yo deba analizar, no es de la justicia constitucional, declaro el recurso improcedente y este tema resuélvanlo ustedes en la Asamblea Departamental. En ambos casos, lo que va a terminar de darse es una interpretación y una aplicación del estatuto por parte de la Asamblea. Por eso creo que esta audiencia de mañana no es tan importante. Lo que es grave y lo que hay que denunciar es lo que ha pasado el sábado pasado en la Asamblea Departamental de Santa Cruz. ¿Qué pasó? Porque han vulnerado el estatuto de los cruceños, el estatuto que ha sido elegido ratificado por voto popular. Resulta que el sábado
el señor Zvonko Matković decide convocar a sesión de la Asamblea y renovar la directiva de la Asamblea Departamental. Y eso tenía que haberlo hecho en mayo. ¿Cómo es posible que en febrero tú elijas un cargo que recién puedes habilitarlo, que recién puedes elegirlo desde el mes de mayo? ¿Por qué se han adelantado febrero, marzo, abril y mayo? Casi 4 meses de adelanto en elegir la directiva. ¿Por qué elegir en febrero algo que recién termina en periodo en mayo? Y claramente la situación es de un cálculo político que está vulnerando los principios democráticos. Primero, la ley que aplican es una ley del 2021 que tenía 10 días para ser promulgada y que promulga Luis Fernando Camacho desde Chonchocoro. El estatuto prohíbe eso. Dice que si el gobernador en 10 días, como ocurre con el presidente, no promulga la ley, solamente el presidente de la Asamblea puede promulgarla. No siguieron el procedimiento, viciaron de nulidad los actos del sábado. Pero más grave que eso, y eso me parece muy preocupante, violan un principio democrático. 4, 5 de los asambleístas indígenas están en un proceso de renovación de las personas que ejercen la representación de los pueblos indígenas en Santa Cruz. El día de hoy se ha dado la renovación de uno de los asambleístas de los pueblos indígenas. Y vulnerando un principio democrático, que asambleístas elegidos puedan participar en la elección de la directiva, adelantan el proceso electoral el sábado. Sabían que estos días iba a haber renovación de los asambleístas indígenas, saben que van a perder una mayoría circunstancial que tienen en la asamblea y deciden adelantar la elección. Esa es la manera, con trampas, con problemas de interpretación constitucional que están llevando el problema de ingobernabilidad en Santa Cruz. Es un problema que lo están creando, pero que no se puede permitir. No se puede permitir que se viole el Estatuto de Santa Cruz, que se haga estas trampas, que se vulnere derechos de asambleístas indígenas. Cuando hay abuso, es momento de intervenir y pedirle a la justicia constitucional que actúe. No está bien lo que están haciendo en Santa Cruz. El pueblo cruceño tiene que saber que cuando se elige en febrero algo que debe elegirse en mayo, hay algo mal. Y cuando se lo hace un día sábado, vulnerando derechos de pueblos indígenas, se está actuando ya abusiva y arbitrariamente. Y esas cosas no se pueden permitir en una democracia. Es lo que está pasando. Lamentablemente, los conflictos al interior de Creemos tienen que arreglarlos en la Asamblea Departamental y entre los cruceños. Nuestra posición es evitar intervenir en esa definición del pueblo cruceño, que lo resuelvan en términos democráticos, pero de ninguna manera podemos permitir que se vulnere ni el Estatuto ni la Constitución. De acuerdo. Si eventualmente, vamos a un terreno de las hipótesis, si eventualmente mañana la sala decide dar vía libre, dar curso a esta petición que han hecho estos asambleístas y decide que el señor Camacho tiene que dar vía libre, facilitar la suplencia, ¿podría haber algún tipo de acción allá en la asamblea, entre la gente de Creemos, entre la gente del partido del señor Camacho, de frenar la llegada del señor Aguilera, por ejemplo, a ocupar la gobernación? ¿Podría darse ese escenario? ¿Y qué sucedería en ese hipotético caso? En esta acción no estaba demandado Camacho. Sí. Prácticamente lo han forzado a que se presente en la acción sus mismos asambleístas. Es un tema que la justicia constitucional le va a dar al órgano competente, la Asamblea Departamental. La Asamblea tiene que respetar la Constitución. La interpretación que se está dando tiene que definirla el juez constitucional y es la Asamblea la que la cumple. ¿Qué ocurre cuando la Asamblea no quiere cumplir una decisión o cuando una autoridad no quiere cumplir un fallo constitucional? Existe la posibilidad de pedirle una queja de cumplimiento a la misma sala y finalmente será el Tribunal Constitucional en Sucre que resuelva por completo este problema. Se han dado casos de autoridades, de diferentes personas accionadas constitucionalmente que deciden no cumplir con los fallos de la justicia constitucional y ahí los mecanismos que establece la ley son de queja y de reclamo al Tribunal Constitucional, por lo que este tema no se resuelve el jueves. Conociendo cómo funciona la justicia constitucional, probablemente en un tiempo mayor pueda terminar a resolverse. Lo que se exhorta siempre desde el Ministerio de Justicia es a que se cumpla la ley, la Constitución y las decisiones de la justicia constitucional. Es lo maduro en una democracia. Dialogar, hablar, definir los temas en apego a la Constitución y darle tranquilidad al pueblo cruceño. Tú sabes que hay una inundación en Santa Cruz. Hay municipios que están pasando por un problema serio con el dengue. Terrible. Hay carreteras que no se están pudiendo construir. No se puede gobernar por control remoto, no se puede ser irresponsable y dejar al pueblo cruceño sin la conducción que requiere su mismo estatuto autonómico. Acá hay que ser serios, ser responsables y nadie está diciéndole al señor Camacho que va a dejar de ser gobernador. Mientras resuelva su situación,
que aplique el estatuto. Es lo que corresponde y es lo que estamos pidiendo que en términos generales sea realizado en el país, que todos respeten la Constitución y la ley, nada más que eso.